Bueno, hola, muy buenas noches a todos. Hoy tenemos nuevamente un encuentro de Domingos de Luz, un hermoso encuentro donde estaremos con un invitado súper especial. Bueno, después de una semana de gripa, acá estamos siempre al frente de todas estos hermosos procesos que nos han permitido compartir cada 8 días estas hermosas experiencias. Tenemos hoy un invitado muy especial, David Berengüeras, policía español. Hoy nos va a estar compartiendo cuál ha sido su experiencia. Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás de la gripe? Muy bien. ¿Y tú cómo has estado? Muy bien, Qué perfecto. rico tenerte acá, gracias. ¿Qué horas son Muchas en gracias a España? vosotros. Las dos de la La- mañana. Bueno, como buen policía, a la hora que sea, Sí, por supuesto. Claro que sí. Lo que siempre haga listo falta. al servicio. Muchas gracias, Siempre. David, por estar acá. Gracias por venirnos a abrir tu corazón y contarnos tu experiencia de vida y sabiendo todo ese proceso que has venido desarrollando y conociéndote muy de cerca. Gracias también por brindarnos tu amistad y por ser parte de nuestro centro de formación y el centro de entrenamiento Escuela de Magia del Amor. Bueno, hoy tendremos una charla hermosa donde compartiremos esa experiencia que me compartiste en un cuento el día de antier, que fue un Sí. cuento encantador, un cuento que nos gustaría compartirlo así como tú lo viviste en esa madrugada en la playa con ese amanecer tan hermoso que seguramente fue una inspiración de los maestros y de los ángeles para que transmitieras esa hermosa información. Bueno, David, cuéntame, ¿quién es David? Bueno, ante todo, muchas gracias por contar conmigo aquí desde la Escuela de Magia del Amor. Para mí es un honor. Yo soy un trabajador, un policía, un sargento de policía de aquí de España. Esa es mi función, trabajar de policía. Llevo 30 años haciendo ese trabajo. Y Wow, bueno, en mi experiencia, pues imagínate, he vivido de todo. Así que bien, ese es mi trabajo. Básicamente es lo que ok. hago cada día. Ujú. Eh, Bueno, David, como tú dices, cuéntanos esa historia. Nos gustaría poder escuchar esa historia en vivo y en directo, poder escuchar cómo era David, el policía, dentro de ese guerrero externo que ahora vamos a hablar, de esos dos libros que has escrito, Construyendo tu guerrero interior y el otro Cara a cara a una intervención armada. Cuéntanos cómo era tu vida y cómo es ahora. bueno, yo empecé a trabajar de policía con el ánimo de servir, de ayudar a la gente. ¿No? Hay muchas maneras de ayudar y yo creía que esa era mi manera de ayudar. La verdad es que estoy muy contento de haber podido trabajar y trabajando de policía porque realmente ayudas a mucha gente. Te juegas la vida por gente que no conoces el nombre ni apellidos y solo con ver sus caras de gratitud para mí es suficiente. Y además, pues combiné mis estudios. Cuando acabé la carrera en la escuela de policía, pues me licencié en criminología y después me doctoré, bueno, casi haciendo el doctorado de neurociencias. Y ahí combiné lo que es mi trabajo con la parte científica, la parte de la neurociencia. Junté las dos cosas que me gustaban más, las dos pasiones, y descubrí muchas cosas, tantas que sin darme cuenta, pues me vi envuelto en que me participaran en conferencias, en cursos, y yo me dediqué a entrenar, aparte de mi trabajo en la calle, a entrenar a policías de todo el mundo, ya que me especialicé en las reacciones psicofísicas delante del peligro, ¿vale? Y Ujú. entonces me empezaron a invitar a mucha gente de todo el mundo a que entrenara con ellos, a sus policías y en lo que yo había descubierto. Esa era mi trabajo, digamos, y mi pasión, que era formar a policías en lo que sería la defensa contra cuando una persona es agredida, ¿no? Y cómo defender a otras personas cuando son agredidas. Eso es lo que me dediqué a hacer durante mucho tiempo.
Y la verdad es que Conferencista fue, internacional además, ¿no? Viajabas por todos los países entrenando policías de otros países en esta hermosa arte que es el cómo defenderse con estrategia y cómo poder exacto, enfrentar, digamos, esos peligros que día a día, digamos, parte de la función es esa, cómo reconocer ese peligro y cómo también saberlo llevar. Bueno, David, ¿qué exacto. pasó después de tantos viajes, de estar tanto afuera, de dedicarte completamente a tu función, de dar tu alma, de dar tu corazón? ¿Qué sucedió? Bueno, pues lo que sucedió es lo que nunca me llegué a imaginar. Yo siempre tenía una frase que era, yo vengo de padres divorciados Ujú. y siempre decía una frase y era que a mí no me iba a pasar, que yo tenía dos hijos y una familia y que eso a mí no iba a pasar. Pues es lo que me pasó, es lo que me pasó. Lo Mientras que uno tenía no éxito a quiere, nivel... Exacto, lo que uno no quiere es lo exacto. que le pasa. Exacto, lo que no quería aceptar, lo que no quería ver, lo que yo pensaba que iba bien, que bueno, que sí, tenía algún problemita, pero bueno, se podía aún sostener, pues pasó. Pasó y entonces me encuentro en esa situación donde por un lado tengo éxito profesional y todo el mundo me llama para hacer conferencias y todo muy bien, y por el otro lado pues tengo una situación personal que tengo que afrontar y que me está yendo muy mal en ese sentido. Y entonces Ujú. entro en ese doble mundo, para una parte a nivel profesional muy bien y mucho éxito, pero a nivel personal pues mal, ¿no? Al final pues tengo que, pues rompo con mi familia, sin yo querer, y me separo y dejo a mis hijos con su madre y yo pues me tengo que ir, ¿no? Y buscar un apartamento. Y Ujú. lo pasó muy mal. La verdad es que no me lo esperaba nunca que entro en una contradicción y es que por un lado soy capaz de trabajar y de poner mi vida en peligro y de entrenar a mis compañeros en lo que se, pues el guerrero, ¿no? El guerrero exterior, en cómo defenderse, pero cuando estoy en mi casa, pues estoy hundido. No sé qué hacer. Estoy Hundido totalmente totalmente. desorientado y hundido y muy triste. Y esa es la la doble vida que tenía yo. Exteriormente, aparentemente, todo muy bien, pero interiormente no sabía qué sucedía. Así es Ok. como me Eran pasó. también cosas que dan por hecho de que simplemente están ahí y al tú cumplir esa función como proveedor, tal vez muchas veces eso lo hace sentirte que es suficiente, de que no están esos vacíos en los hogares, de que no están, digamos, esas crisis que muchas veces no nos damos cuenta y que solamente ya cuando hay una saturación y una decisión definitiva se reconoce. En ese momento llegó tu saturación, David. Sí, llegó en ese momento y después, porque mi estado interior lo que fomentaba es que aparecían personas en mi vida que no me iban bien, sin yo darme cuenta. Llamaba a otras Ujú. personas que encima, de alguna manera, no me ayudaban. No era culpa de ellos, sino que, bueno, mi manera de estar estableció otra relación que me fue muy mal, aún fue mucho peor y ahí realmente estuve totalmente en crisis, sí, sí, totalmente. Yo creo que ese fue el punto de inflexión bueno, de realmente hasta plantearme qué sentido tenía todo esto. De hecho, Ujú. siempre me decía una frase cuando me levantaba, a mí mismo me decía, dame un motivo para levantarme, dame uno solo. Y Ujú. muchas veces no lo encontraba, no lo encontraba. Eh, Conversaba conmigo mismo si tenía todo esto sentido, si... Bueno, realmente fue duro porque me planteé pues hasta quitarme de en medio, ¿no? Me planteé a lo mejor Ok. pues que no tenía otra salida que irme ya.
David, ahí también tuvo que ver mucho el manejo de la energía vital o el consumo de esos pensamientos de sufrimiento que son los que más consumen esa energía. Claro, fue todo un cúmulo. Por un lado, la sociedad en el sentido de que siempre quieres dar esa cara de no pasa nada, no, aquí yo soy muy fuerte y yo con esto tiro para adelante y el no poder explicar a nadie lo que te está pasando porque no se lo van a creer. ¿Cómo se van a creer que el David, que entrena policías a sobrevivir y a trabajar mejor, que va a su trabajo y y ayuda a la gente y da su vida, y yo tengo un problema en ese momento de ponerme delante de nadie para dar mi vida? ¿Cómo va a necesitar ayuda ese David, ¿no? ¿Cómo va a necesitar ayuda? Ujú. Entonces, por un lado eso, ¿no? Que tú tampoco te atreves a decir, oye, pues estoy mal, ¿no? Evidentemente hubo un cambio físico en mí, perdí 20 kilos en poco tiempo, ¿no? Ajá. Porque me estaba consumiendo, pero no te atreves, por un lado. Entonces, y por el otro, pues eso, tú estás en casa y lo que tú dices, ¿no? Todo de pensamientos, no sabes, te intentas agarrar a cualquier cosa. En mi caso me agarro al deporte, a ver si con el deporte, pero cuesta mucho y tuve que hincar muchas veces la rodilla en el suelo y tirar para adelante. Pensaba mucho en mis hijos también como motor en ese sentido y que me tenían que dar mucha fuerza, pero Ujú. era muy complicado, era difícil, era un pensamientos recurrentes y no tenía la solución, no sabía cómo enfocar esto. Para mí era el Ok. final, o sea, no tenía, ya te digo, no me había planteado nunca una vida de esta manera, ¿no? Además que ahí no se tienen herramientas y uno cree que el estar sufriendo y el estar consumiendo esa energía y el no tener ese propósito de vida en un momento determinado y muchas veces pensar hasta en irse del colegio, como decimos nosotros, o en suicidarse, es la mejor opción para dejar de sufrir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué encontraste? ¿Cuál fue ese salvavidas? ¿Qué invocación hiciste para que te llegara la información de Escuela de Magia y de Gerardo Schmerling? Bueno, empecé a investigar, empecé a leer. Yo siempre he sido una persona muy curiosa, donde, bueno, buscar información y también me llegaba información que no pedía, Ujú, pero ahí estaba y, claro, empecé a ujú. leer, empecé a barajar otras opciones, a intentar, pues eso, ¿no? Por otro lado, irme a mi santuario, que es el mar, y a intentar ahí coger energía vital, coger energía del mar. Y entre, pues eso, entre la información que iba recogiendo y el mar, pues, y después que me di cuenta, eso, ¿no? Me di cuenta precisamente que, bueno, David, ¿tú te pensabas que estabas entrenado y que podías con todo? Pues aquí tienes la prueba real, ¿no? Ujú. Necesitas ahora tú ver si puedes con esta prueba. Y me aparece información. Claro, yo en ese momento no era consciente de nada de lo que estamos hablando ahora. Tirando para atrás, ahora soy muy consciente gracias al maestro Gerardo Smeldin sus audios bueno, para mí fue todo, fue la luz, ¿no? En el sentido. La Y le luz. daba mucho sentido, sí, le daba mucho sentido a lo que para mí no tenía sentido o que no sabía que estaba pasando. Empecé a escuchar esa información y ¿La todo empezó a encontraste por cambiar. internet o cómo fue? ¿Qué encontraste? Sí, pues a ver, yo cuando empiezo a encontrar la información ya estoy en una situación de que me doy cuenta de lo que me está pasando a mí. Es Ujú. muy cotidiano, no, es muy normal, no es una cosa mía Sí, de solo única, sino que veo a mucha gente a mi alrededor que está sufriendo. sufriendo y Ujú. que como yo en silencio para no molestar o para, uy, yo no, ¿a qué van a pensar? Que si soy el raro o tal,
me doy cuenta de que hay muchos más guerreros y guerreras que están ahí trabajando interiormente día a día. Porque el sufrimiento es muy sutil, no tiene por qué ser algo como una explosión. Muchas veces es como el día a día, ¿no? Que te va consumiendo, te va consumiendo. Entonces yo ahí ya empiezo a ver eso y me doy cuenta de que es mucho más cotidiano de lo normal, de lo que yo pensaba. Y entonces Ujú. ahí me digo yo, pues tú, David, tienes que descubrir algo, tienes que descubrir cómo entrenar esto, cómo entrenarte para que esto no suceda o para que te suceda menos. Y entonces la información de Gerardo me aparece digamos, en una situación que no la entendí cuando pasó, pero era así. Cuando yo ya estaba más o menos empezando a estar tranquilo, a estar acomodado, cuando ya había superado, digamos, el primer bache, noté como, y ya estaba, digamos, ya tenía una situación más o menos estable, noté que como ya lo tenía todo, ya había superado ese bache, ¿cómo era posible que aún no estaba bien? ¿Qué me estaba pasando? Ujú. ¿Cómo es que aún no estaba, si ya lo tenía, ya estaba, si ya había superado esa peor situación, ya estaba muy más estable con mis hijos, ya tenía la pareja que tengo ahora, que precisamente me voy a casar la semana que viene, no le digas a nadie. Eh, ¡Wow! No le contemos a nadie. sí, no le contemos a nadie. Te Ya felicito, qué estaba en una rico. situación estable, gracias, ya estaba en una situación estable, pero no estaba bien. Yo aún no estaba completo, me faltaban muchas cosas. Y ahí me doy cuenta que esa Ujú. información me llega precisamente porque yo ya empiezo a estar bien. Es decir, ya tengo la capacidad de poder valorar que aun Pensar. estando bien, exacto, aun estando bien, no estaba bien. Es decir, tenía una situación Ujú. acomodada, ya no tenía la necesidad de sobrevivir, de necesito cualquier cosa, sino en una situación ya más tranquila, me doy cuenta de que me falta algo, estoy como vacío, no estoy bien. Y ahí es donde me Bueno, llega la David, información. de Sí. pronto ahí es importante como recopilar un poco de lo que has hablado. Bueno, eres policía de España, aparte de eso, dedicado a entrenar a otros policías a nivel mundial en todo el tema de defensa y estrategia. En ese mundo exterior que estabas viviendo, pues te llegó esa crisis de un divorcio, de perder tu hogar y de enfrentarte a situaciones que ni siquiera habías pensado en tu vida. Y te sumerges en un gran sufrimiento donde primero el poco interés de que la gente se dé cuenta que uno sufre y simplemente lo que tú decías, el día al día, muchos de nosotros como seres humanos, el diario vivir es sufrir. Sufrir por el trabajo, sufrir por la pareja, sufrir por lo que no tenemos, sufrir. Pero el tercer grado de este colegio es precisamente ese, el denominador es sufrir y no saber que estamos sufriendo y no saber que no es un estado normal, que no debemos estar en sufrimiento. Y eso es lo que a través de la información del Centro de Formación Escuela de Magia del Amor precisamente nos empezamos a entrenar. Y es lo que nos estás compartiendo. ¿Sabías que ya habías pasado un duelo, lo lloraste, lo sufriste y ya en una estabilidad tampoco encontrabas una motivación? Tampoco encontrabas un propósito que te permitiera impulsarte y generar nuevamente ese motor que traías. Bueno, una vez que estás en ese estado y encuentras la información, ¿qué pasó? Yo me acuerdo de que estaba en el balcón de mi casa mirando un poco el atardecer y yo mismo me digo, ayúdame, no sé qué me está pasando. Teóricamente ya tendría que estar bien, no estoy bien. Necesito que me digas algo, cómo puedo encontrar yo información que me pueda ayudar y bueno, y a ver si puedo seguir. Y esa misma noche, eh, yo no soy muy fan del YouTube, pero esa noche, no sé por qué, empecé a mirar el YouTube y me encuentro un vídeo de Gerardo Smelding.
y no sé por qué, porque no lo conocía ni sabía nada, hay algo que me dice, mira este vídeo, míralo. Y así fue, empecé a escuchar a Gerardo en un vídeo y noté cómo esa información entraba en cada célula de mi cuerpo. O sea, fue algo, no sé cómo explicarme. A partir de ahí empecé a mirar si había algún documento. Ujú, Encontré un documento que bajaba, que lo sugería Borja Vilaseca ujú. y un documento de aceptología, como un De resumen, aceptología. y empecé a leer ese documento, unas 40 páginas. No sé la sensación que tuve, es como si dije, bueno, no pude desengancharme de leer eso, Ok. no podía parar de leer eso, no podía de seguir investigando y de toda la información que te podía recopilar de Gerardo, era la información que necesitaba. No sabía que la necesitaba, pero era como oxígeno, era oxígeno que me iba Ujú. entrando a poco y empecé a entender muchas cosas de lo que me estaba sucediendo. Y era lo que necesitaba en ese momento y me llegó así, me llegó de la manera más inesperada. Sí que es cierto que Pero, también, sí, dime, dime. pero mira que hay una característica muy puntual. Pediste ayuda. Es importante que cuando estemos en el momento de la vida, es pedirle al Padre, a ese Dios superior, a los ángeles, que lo ayuden a uno. Ellos siempre mandan la ayuda. Ahí te llegó, mira, un video nada que ver en YouTube que no lo veías y cómo te llega esa ayuda hermosa y maravillosa. Es uno de los principios. Cuando tú estés agobiado, cuando no sepas y no tengas ese camino, pide ayuda. Ahí pediste ayuda y te llegó. ¿Cómo ves ya con la información de magia del amor esa experiencia que viviste antes de? Claro, con la información de Gerardo y no solo con esa información, sino con una cosa que él dice, que es no me crean nada, sino verifíquenlo. Verifícalo. Exacto, empezó a verificar, claro, vengo del mundo de la ciencia y Gerardo me está proponiendo una espiritualidad científica. No me lo podía creer. Ujú. Es decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede trasladarse la espiritualidad al mundo del día a Método día? No, no, científico. no era exacto. Y es verdad. Y empezó a verificar toda la información con acciones mías y entonces te das cuenta de que todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Y entonces, claro, en el momento de darte cuenta de eso, que para mí fue un descubrimiento, tomas conciencia de todo esto. Tomas conciencia de que toda experiencia que tienes tiene una parte pedagógica, tiene una parte pedagógica que has venido a experimentar esa parte, a vivir esa parte. Para mí eso fue una revolución. Darme cuenta de eso, para mí fue un salto en mi vida. Es decir, la experiencia Ujú. que estamos teniendo tú y yo ahora es una experiencia única, que estamos viviendo en Total. este momento y que a mí esto me está ayudando y me está enseñando algo. Saber que cada cosa que yo estaba haciendo tenía una aportación para mí y para la gente de mi alrededor a nivel de aprender, fue lo que me abrió los ojos. Y además él me daba información de lo que estaba aprendiendo, de lo que tenía que aprender, cuáles eran las leyes que manejaban todo esto. Claro, me doy cuenta de que yo había conducido un coche como un loco, ¿no? O sea, lástima, ¿no? Como mucha gente. Conduzco un coche, un carro por la ciudad sin saber las normas de circulación, sin saber cuándo hay un stop, sin saber cuándo hay una luz, un semáforo. Conducía así. Y ahora me doy cuenta de que hay una serie de leyes que pueden hacer que tú conduzcas tu vida con esas leyes. Y cuando las empiezas a conocer y a conducir, no es que te obliguen, sino que tú mismo voluntariamente quieres conducir con esas leyes, porque tú verificas que conduciendo tu coche con esas leyes eres mucho más feliz y haces mucho más feliz a los demás.
hubo otro punto en mi descubrimiento sobre la información de Gerardo, que es lo que él llama las tres actitudes, ¿no? Las tres actitudes ante la vida, ¿no? Y es, yo no podía conceder un mundo donde no se tenía que luchar. A mí siempre me han explicado, y yo lo he verificado en el sentido, digamos, más duro, de que la vida es De una tu lucha. función. Sí, que Exacto, todo la es vida es una lucha y lucha. resistencia además. Exacto. Y que luchas y ganas, pues perfecto. Luchas y pierdes, no pasa nada, pero hay que luchar. No tiene sentido la vida si no luchas. Eso estaba imprimido en mí, era algo que formaba parte de mí. Y cuando empiezo a aprender la información del maestro, para mí maestro, Gerardo Smeldin, me doy cuenta de que, ¿qué lucha? Si puedes vivir sin luchar. Para mí eso Sin luchar. fue una revolución, pero claro, para eso, o sea, para vivir sin luchar, tienes que volver a aprender muchas cosas que en mi caso, Desaprender para aprender. exacto, en mi caso estaban impregnadas en mí. ¿Cómo no vas a luchar, David? Tú tienes que luchar. Lucha contra todo, lucha contra la vida, que es lo que estaba haciendo. Entonces, aprender a no luchar fue un reto para mí. Yo era una persona con mucho carácter y sigo teniendo ese Ujú. carácter, pero era un carácter que era muy confrontador. Yo confrontaba mucho a la gente, siempre le decía las cuatro verdades a la gente. Le decía, no, tú qué Eras sabrás, muy ¿no? Y sincero además. era muy sincero. Claro, la sinceridad, ¿no? Que se habla, ¿no? Sí. Y después otra cosa, no sabía amar. Yo pensaba que el amor eran los sentimientos. Para mí eso era una debilidad. Pero ¿cómo amor con sentimiento, ¿no? O sea, ¿cómo voy a mostrar eso? No sabía amar. Tuve que aprender otra vez. Y sobre todo el tema de la lucha, para mí fue una revolución. Porque para mí era, ¿cómo que tengo que nadar y puedo nadar con la brisa, o sea, con el río? O sea, yo puedo nadar siguiendo el camino del río, no tengo que ir contra el río, no tengo, pero a mí siempre me han dicho, coge metas, objetivos, pero hombre, lucha por tus objetivos, por tus sueños, ¿qué haces? Nada contra el río es tuyo. ¿Qué río formas parte del río? Tú eres el río. Venga, hombre, lucha con ese río. Claro, para mí Que fue toda tú una puedes. revolución. Claro, fue Te toda una tumbaron el revolución. piso totalmente. Es que es muy hermoso poder compartir contigo porque es que tú eres como el extremo de todo. O sea, cuando te he escuchado todas las historias de los últimos casos que has, digamos, intervenido en ya con tu función allá, Claro, la vez que me contaste de la persona en la iglesia, que lo normal es cogerlo y de acá y doblegarlo claro. porque es que es la ley. ¿Cómo se puede manejar tu función desde el amor? ¿Cómo podemos que estos policías, que esta Fuerza Armada, nada más el nombre, Fuerza Armada, esta Fuerza Claro, Armada de nuestros países pueden hacer un salto diferente, así como lo estamos dando nosotros como comunidad? Muchos nos estamos entrenando en ser parte de una comunidad amorosa, una comunidad no agresiva, una comunidad que ama su entorno. ¿Cómo puede un policía con todo ese carácter y con lo que la misma norma le enseña y con la misma ley y su mismo entorno puede ser diferente? O sea, ¿cómo puedes tú aplicar ese amor que ya aprendiste, esa no lucha que ya sabes que no es lo que debemos hacer? ¿Cómo lo puedes hacer? claro. Mi esperanza es que la policía de ahora no tenga nada que ver con la policía de un futuro, porque la sociedad también evoluciona en ese sentido, evolucione Ujú. en esa violencia, en esa agresividad, ¿no? ¿Cómo lo hago? Yo ahora, eh, cuando aprendo del maestro Gerardo Smeldin, ¿qué es el respeto? ¿Qué es el respeto? Claro, no es el respeto que estamos hablando de la cultura, ¿no? De la educación. Hay que tener respeto, habla bien, sino el respeto, ¿no? Es entender la evolución de cada persona, en qué nivel de evolución está cada persona y respetar ese nivel de evolución. Cuando yo veo eso,
es cuando empiezo a saber lo que es el amor, en el sentido de que el amor no es un tema sentimental, donde yo quiero a esa persona y la amo y ay, no, sino es ese respeto, el entender que esa persona está evolucionando en su nivel y que si está gritando y tiene problemas, yo respeto esos problemas. Y cuando yo respeto a esa persona en ese sentido, surge la magia porque esa persona se ve respetada, nota Ujú. que tú respetas a la persona y eso genera esa magia. Claro, en mi caso es complicado porque por otro lado la sociedad me dice, no, tú agarra a esta persona y échala de aquí. No queremos violencia, pero tú sí, tú haz violencia, ¿no? Es la Sí, contradicción sin parar, ¿no? Pero ahí, cuando empiezo a entender esto, es cuando puedo ejercer ese amor a la gente. Igualmente, yo puedo ejercer lo que la sociedad me dice de las leyes, yo tengo que hacer cumplir las leyes. Ya lo sabemos, vivimos en una sociedad, también lo dice el ujú, maestro, ¿no? De una democracia, ¿por qué? Porque como no nos ponemos de acuerdo, alguien tiene que poner unas normas y alguien tiene sí, que ser el árbitro. Yo soy el árbitro, yo soy ese árbitro en esta sociedad que se han dictado unas normas y aunque no gusten, pues hay que cumplirlas. Y esta es la sociedad que sí. tenemos ahora. No es la sociedad que a mí me gustaría vivir, pero es la que hay. Entonces, yo con ese respeto a la gente, pues hago cumplir esas normas que ahora están estipuladas como árbitro que soy. Y claro, suceden cosas muy interesantes, como tú dices, ¿no? Por ejemplo, esa enseñanza, claro, cuando tú te das cuenta de que cada situación que tú vives es una pedagogía, es un aprendizaje, y estoy delante de una gente, de unos chavales de 17, 18 años, que todo el mundo los ve bueno, como eso, ¿no? Como transgresores de las leyes y no se dan cuenta de que muchos de ellos no tienen otra opción porque es lo que han aprendido. Y Ujú. me vienen algunos, y yo estoy con mis compañeros a mi lado, y me vienen algunos y empiezan a gritarnos y a chillarnos. Y yo le digo a uno, eh, respeto hasta tu falta de respeto. Y Ujú. cuando yo hago eso y esa persona se me queda mirando diciendo, ¿cómo, cómo? Que yo respeto que tú me insultes. Yo respeto que tú me insultes. Entiendo que desde tu posición tú me puedas insultar, porque yo respeto tu nivel de evolución y esa es tu manera de vivirlo. No pasa nada, puedes insultarme. Pero claro, a la vez que estoy diciendo eso y esa persona se queda como diciendo, ¿qué me está diciendo este policía? A mi lado tengo un policía que me está mirando y me está diciendo, ¿pero qué estás diciendo? Nos está faltando el respeto. Claro, toda es una gran, todo es bueno, es una película, yo me lo paso muy bien. Yo Sí. tengo suerte porque tengo compañeros a mi lado que son fantásticos y claro, siempre me han visto, mira, ya está el David con sus historias y él les va a hacer magia, ya lo dicen, ¿no? Va a hablar con ellos, les va a hacer magia y ya verás cómo no tendremos que utilizar la fuerza con ellos porque David les hará magia. Pero claro, la Ay, magia no, qué está en belleza. eso, en entender eso, ¿no? En cómo yo puedo respetar a alguien que me falta el respeto, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer eso? Pues con la información. Con la información y con la sabiduría además. Y ahí, ¿qué ley estamos aplicando, David? La ley de causa y efecto. Cuando hay resistencia, pues hay otra fuerza que la repele, pero cuando no hay resistencia, no hay quien la presione, digámoslo como tal. Entonces, cuando tú expresas el amor, expresas el respeto, te colocas empático ante esas situaciones y esos niveles de conciencia de esos seres humanos que en un momento determinado no saben otra forma de comunicarse, sino a través de la agresión, porque es lo que han visto en sus hogares, han visto en sus entornos. Pero cuando llegan a un sitio ante una persona que no tiene esa resistencia, pues la ley se cae. Y ahí es donde empezamos a generar esa magia que tú dices y me encanta porque como esta historia me has contado mucho y yo me las Sí. gozo de ver Claro, cómo, o sea, cómo se pueden verificar en la vida real. claro.
otra cosa que te das cuenta cuando tienes esa información y la vas adquiriendo es que observas a las personas muy diferente. O sea, la visión que tienes con ellas es muy diferente. No tiene nada que ver con la visión que tenías antes. Como tú hablabas, Sí, ¿no? total. Yo soy un alumno de cómo aprender a amar, cómo amar, porque ahora me doy cuenta que soy un alumno de eso. Yo pensaba en el amor, claro, ni idea. Y te das cuenta que mucha gente que está en una situación de agresividad, de agresión, que lo ves que te chilla, que hasta te intenta agredir, detrás hay mucho dolor, Nelly, hay mucho dolor, Sí, total. hay mucho dolor. Pero claro, tienes que superar como tú dices, esa barrera que te está poniendo de agresión, de agresividad, y entonces te das cuenta de que la gente se está manifestando lo que hablaba Gerardo, ¿no? Asumir, asume tus sentimientos. La gente no sabe hacer eso, no es capaz, le superan las situaciones. Y entonces esa violencia que tiene interior, esa represión que tiene interior, te la manifiesta a ti, Hacia pero afuera. te das cuenta de que no es una cosa tuya. Tú estás ahí porque te corresponde estar ahí. Y yo lo vivo y digo, wow, lo que estoy viendo ahora, estoy viendo las leyes, ya no veo a la persona como una persona que me amenaza o fulanito que me está insultando. Veo cómo ella se manifiesta, cómo se está manifestando esas emociones, en ese caso, a nivel social, se ven como malas, ¿no? Como faltas de respeto, como insultos. Y yo solo estoy viendo una persona que no puede asumir sus sentimientos, que no Total. tiene la Ni sabe capacidad aún de asumir. gestionarlos, ni de Exacto, gestionarlos, ni saber cómo hacerlo. David, una de exacto. las primeras cosas es poder generar ese primero autoobservador de comprender que todo lo que hay afuera o lo que tú generas en esas realidades es lo que llevas adentro. Cuando tú dices, cuando no saben comunicarse sino a través de la agresión es porque tienen mucho dolor, mucha agresión internamente y los primeros agredidos somos nosotros mismos. Cuando tú tienes esa capacidad, ese nuevo observador que desarrollamos a través de este entrenamiento que hacemos día a día, día a día con esta hermosa información, pues empiezas a ver las cosas así. Bueno, David, se nos cumplió ya el tiempo Oh, para que qué cerremos. rápido, Sí, esto se va qué volando, rápido. pero para cerrar, cuando tú dices construyendo tu guerrero interior, ¿cómo un hombre de hierro, un hombre de fuerza, un hombre de carácter digamos, de esos principios que por la misma cultura y tu función se deben desarrollar. ¿Cómo construyes día a día, cómo construyes día a día tu guerrero interior? Claro, lo primero de todo y muy importante, y que aquí en la Escuela de Magia se recalca mucho y que es fundamental, es entender que estamos muy mal entrenados a nivel espiritualmente, muy mal entrenados de cómo funcionan nuestros sentimientos, de cómo funciona todo las relaciones con las personas. Entonces, la construcción del guerrero, ya lo dice la palabra construyéndose, es entender que eso requiere un entrenamiento, que la gente no se soluciona porque sí, no vendrá a alguien aquí a arreglarte la vida. Tienes que ser tú, tienes que responsabilizarte tú de tus entrenamientos y hacerte responsable de lo que te está sucediendo. Con ese mundo, con lo que hablábamos antes de que me sucedió, he podido verificar, experimentar en mí que la mente tiene muchos trucos para escapar de esto. Tiene muchos trucos. El primero que utiliza es la culpa es de los demás. Todo lo que me sucede es porque hay algo o alguien que lo ha Afuera. provocado. Yo no tengo esa responsabilidad. La culpa es de los demás. Yo no he hecho nada. Son ellos y la mala suerte. He tenido muy mala suerte en la vida y me ha ido así. La mente no para de decirte, no, tranquilo, eres una víctima de todo esto. No, eres responsable de lo que está sucediendo. Mm. Eres totalmente responsable. Tú eres responsable y cuando te haces responsable te das cuenta de que necesitas entrenarte, de que esto no va a ser así, no va a venir nada. Tú tienes que entrenar eso. La construcción del guerrero es entender que tienes que entrenar.
tienes que entrenar cada día, tienes que ponerte pautas. Y que la vida es un entrenamiento constante, te está dando la oportunidad para que puedas entrenar constantemente. Tómatelo así. No es que alguien te está agrediendo, te está faltando el respeto, no. Es un entrenamiento, es un entrenador. Es un entrenamiento. Cuando tú entiendes eso, empiezas a darte cuenta de que es más importante los mecanismos que se están moviendo ahí que no lo que está pasando. Eso es lo que la vida te está enseñando. Tú puedes ser feliz bajo todas las circunstancias, pero aprende, tienes que entrenar eso. Entonces, el primer punto es ser conscientes de esa construcción que es día a día, que no se puede descansar, hay que entrenar. Esa es la primera Día a pauta. día, día a día. Para poder tener músculos físicos hay que entrenar día a día y dejas de hacerlo un mes y se te derriten. Entonces es Exacto. muy importante comprender que este entrenamiento es diario. Es un entrenamiento hermoso y maravilloso, además súper divertido y súper fácil, porque nuestro entrenamiento es escuchar los fonogramas diarios de 30 minutos, lo que desde demora una novela. Día a día sacar una hora para ti, un día, una hora para poderte conectar con esta información maravillosa que día a día te va a estar transformando. Listo, David, el segundo paso. Tenemos el segundo paso que sería, una vez tienes ese entrenamiento, o sea, cuando ya sabes que es necesario entrenar, Ujú, entender como guerrero y guerrera que somos que la mayor lucha es con uno mismo. Van a haber muchas ujú. resistencias, van a haber resistencias, pero es que forma parte del entrenamiento. Tenemos que verlas como motivaciones, porque si no, vaya entrenamiento, ¿no? Si no hay resistencias, si todo es muy bonito y maravilloso. Entonces, las resistencias están para eso, para entender de que en esa construcción del guerrero van a haber resistencias, sobre todo las tuyas. Eres tú responsable y van a ser tus resistencias. El mayor enemigo que tienes eres tú, pero a la vez el mayor aliado eres tú también. Tú tienes todas las soluciones. Como tú dices, con la formación de Gerardo puedes adquirir una información estupenda para poder adquirir ese entrenamiento y después tu día a día con esa información tienes que ponerte a prueba en las situaciones. Y no pasa nada, no juzguemos esa situación. Es error, acierto, como lo dice Gerardo. Aquí venimos a aprender. ¿Cuál es el maestro? Aquel que ha fallado muchas veces. Eso es Ujú. fantástico. Entender que la herramienta de aprendizaje es el error. Una cosa que nunca nos han dejado, ¿no? A nivel social. No puedes fallar. Uf, qué miedo el fallar. Uy, competir, ¿no? Hay que competir mucho y ser el mejor. Aquí es al revés. La competición no existe. Eres tú el único que va a poder saber si estás mejorando o no. ¿Cómo? Verificando esa herramienta de verificación que habla Gerardo con el error y el ensayo. ¿Lo hago mal? ¿He fallado? Pues no pasa nada, la próxima vez lo haré mejor. ¿Qué aprendí Y de a eso? ¿Qué poco vas aprendí de ese error? construyendo. Exacto, ¿qué aprendí de ese error? ¿No? Y evalúas ese error. La pedagogía siempre está ahí. Ver los obstáculos como oportunidades. Es fantástico eso. Ya no hay problemas, ya no hay obstáculos. Son oportunidades que te da la vida para que aprendas. Abre los ojos, abre la dimensión. El mundo no solo es el mundo humano. Has venido a vivir, a experimentar cosas mucho más grandes que lo que pasa en esta sociedad. Abre esa dimensión. Relaciónate con el más allá. Relaciónate con todo el entorno. Mira lo divino en todas las cosas que observas, En en todo lo todo. que ves, en todo. Y ahí te das cuenta de que formas parte de algo mucho más grande que el simple hecho de vivir una vida como un ser humano, sino que vives algo mucho más grande, mucho más espectacular. Esas son fórmulas que uno debe de construir a poco. Esas serían otras. Gracias, David. Gracias, David. No sabes cuánto agradecemos estos encuentros porque es como los seres humanos que llegaron a esta información y que hemos llegado, hemos verificado en nuestras vidas los cambios de 180 grados de cómo lograr caminar una vida día a día con el propósito de aprender a ser felices, pero ante todo irlo Sí, logrando, esos estados de paz, de armonía. Y sabes que te admiro con todo mi corazón
Estamos montando proyectos importantes para poder llevar todo esto a nivel mundial y a nivel de tu función y poder compartir. Ya eres referente en la policía de España y sé que lo vas a hacer a nivel mundial. Y gracias por ser Gracias. ese guerrero interior y por estarte construyendo día a día y poder ver esa sonrisa tan hermosa en este momento. Y bueno, Y para la muestra un el botón último, ya con matrimonio. El sí, último punto. el último punto, ¿vale? Que es muy importante. Y es porque estoy en ese punto ya, ya estoy ahí, Nelly, y lo quiero transmitir, ¿vale? Porque ya no es es que llegará un momento que dejarás de ser un guerrero y una guerrera interior. Ya no te hará falta guerrear. Se Wow, acabó la lucha, se acabó la no hay guerra, más. se acabó. Entonces, ¿era Qué lindo. necesario ese proceso? Sí, era necesario. Pero ahora ya, cuando lo ves desde otra perspectiva, te das cuenta que fue muy bonito, pero que ya no forma parte de ti. Ya no hace falta eso. Qué belleza, qué belleza. Esos son ya otros niveles. Entramos a cuarto nivel de desarrollo de conciencia, cero competencia, cero guerra, cero reactividad, porque el amor y la armonía está primero dentro de ti, dentro de tu ser crístico, ese ser hermoso y maravilloso del cual llegaste a vivir esta experiencia y si lo decides entrenándote día a día, como nos lo ha dicho David, lo podemos hacer. Somos amados por nosotros mismos y eso es lo que se ve reflejado afuera. Un fuerte abrazo, David. Gracias por estar hasta ahora. Espero que recuperes y continúes tu sueño para que puedas compensar esta energía maravillosa Estoy que nos has aquí, entregado. estoy aquí para lo que me hagáis falta, ya sabes, siempre servicio a vosotros y en cualquier momento que tú me llames, ahí estaré, siempre, a la hora que sea, Gracias, David. siempre. Lo mismo te digo, recuerda que somos una comunidad. Escuela de Magia del Amor, www.escuelademagiadelamor.org. Búsquenos que ahí estamos para ayudarte y para que seas parte de esta realidad de amor y esta realidad de una comunidad de cuarto nivel de desarrollo de conciencias. Buenas noches para todo América y buen amanecer para España. Un fuerte abrazo. Un abrazo y un beso muy grande. Bueno,